Bienvenida al doctor Yacu Pérez Guartambel, cuencano, abogado, catedrático de 55 años de edad. Fue dirigente de Coarunari, fue candidato a la presidencia de la República y prefecto provincial de la SUAY. En esta ocasión es candidato a asambleísta nacional por el movimiento Somos Agua, en coalición con el movimiento Amigo, en coincidencia con el binomio presidencial de Lojano Juan Iván Cueva y de Cristina Reyes para la vicepresidencia. Doctor Pérez, bienvenido. Quisiéramos conocer cómo va terminando esa campaña electoral. Entendemos que el día de hoy será el último y de gran actividad. Bienvenido. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y a la doctora Rosana Encalada. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos los cuencanos y todos los quienes nos escuchan. Bueno, esta campaña ha sido bastante atípica, austera para nosotros, austera en recursos y en tiempos. Estoy cursando un doctorado y a la vez investigador de la Universidad Andina y docente en la Estatal de Cuenca, que me tienen limitado los tiempos, más los casos judiciales que no puedo descuidar, porque el tema del extractivismo minero sigue no solamente con una amenaza, sino criminalizando en la provincia de Bolívar. La próxima semana tenemos una audiencia penal en la que a 6 compañeros defensores del agua intentan mandarles 3 años de prisión por delito de asociación ilícita a la empresa de la familia Noboa, Adventos Curimaini, en la provincia de Bolívar, Las Naves concretamente. Y así como estos casos nos tienen distraídos en Quimsacocha, en la Amazonía, en Morona, Santiago, en Intag mismo, en Imbabura, y no ha parado en muchas partes del país. Entonces, la campaña ha sido bastante austera, pero a la vez en estos pocos días que me he podido escapar los fines de semana, ha habido mucha sintonía y conexión con las poblaciones a donde he estado, en Carchi, en Imbabura, en Pichincha, en Guayas, en Manabí, y en Los Ríos y acá en Azuay, porque no he podido recorrer más. Pero ¿qué percepciones tiene usted sobre cómo termina esta campaña? Las últimas señales que quedaron cuando se podía divulgar información de las encuestas hace 8 días daban un panorama con 2 grandes bloques en la Asamblea Nacional, uno de ADN, otro de la Revolución Ciudadana, y algo más de una decena de curules que quedarían supuestamente llenados con otros movimientos y otras tendencias. ¿Cómo ve las posibilidades de que el movimiento Amigo, Somos Agua, pueda captar alguna o algunas curules? No es fácil, es muy difícil ante la polarización que ya no es propio del Ecuador. La polarización se ha dado en Estados Unidos, que casualmente estuvimos hace unos pocos meses, era trumpistas y antitrumpistas. En la Argentina era kirchnerismos versus antikirchnerismos. En Bolivia igual, evistas versus anti-evistas. Y prácticamente en Venezuela pasa igual, en Nicaragua pasa igual. En muchas partes está, y eso está pasando también en el Ecuador. Y también hemos visto una propaganda millonaria de estas 2 tendencias políticas. Y claro, eso opaca al resto de candidaturas. Y también a nivel de las redes sociales es un bombardeo gigante, enorme, porque nosotros sí hemos recorrido en algunas calles, algunas plazas, pero no nos hemos encontrado con otras candidaturas, porque todos están haciendo la propaganda, la campaña en redes sociales y en los medios convencionales, pero no nos hemos encontrado con otros. Muy rara vez, excepcionalmente, hemos encontrado. Entonces vemos que es, reitero, atípica esta campaña. Ahora, también las encuestadoras responden a los intereses que les pagan, ¿no? Yo recuerdo cuando estuvimos de candidatos a la prefectura, no nos daban mayores posibilidades. Igual cuando estuvimos de candidatos a la presidencia de la República tampoco. Pero eso no es lo decisivo. Es más, yo creo que la ciudadanía cuencana, suaya, ecuatoriana, recién estas últimas horas irá tomando la decisión. Al último, dejamos siempre para el último, esa es una costumbre de América Latina, dejar para el último. Y recién ahora empezamos a curiosar, a revisar quiénes
quienes están de candidatos. Con la amplia experiencia que tiene usted como candidato y como político, doctor Pérez, ¿qué reparos tiene sobre el sistema electoral ecuatoriano? Hay tantos temas, está el voto en plancha que tiene que hacerse ahora por listas de asambleístas, ese libertinaje que se exhibe en las redes sociales en donde no hay tiempos ni controles, la falta de control del gasto electoral en general, etcétera, etcétera. Yo creo que el código de la democracia tiene que cambiar en 180 grados, tanto en la forma como en el fondo. En la forma, todas estas modalidades de campañas que no están previstas en las redes sociales, o sea, se puede hacer ahí de manera ilimitada y quien tiene más dinero puede hacerlo. Pero algo que es fundamental, ¿qué hace el Consejo Nacional Electoral con respecto a la investigación de dineros ilícitos que podrían estar auspiciando a determinadas candidaturas? Estoy absolutamente convencido, no tengo evidencias, pero estoy absolutamente convencido que habrán representantes a la Asamblea, probablemente también a la Presidencia de la República, candidatos que estén auspiciados por no solamente empresas mineras, petroleras, sino también por el narcotráfico. Y esto va a ser un tema gravitante, porque ahí sí ya podemos hablar de un narcoestado. Ahí sí estamos en una situación completamente desbocada. Y eso creo que el Consejo Nacional Electoral debería, sin necesidad de una reforma, podría haberlo hecho. Pero es necesario en el Código de la Democracia darle un cambio ahí para darles más potestades. Pero además, doctor Pérez, muy buenos días. No solamente las investigaciones necesarias en relación al financiamiento o de dónde vienen los recursos para las campañas, sino las propias actuaciones que dan cuenta de que se han cometido irregularidades en el proceso electoral. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaina, ayer dio cuenta de un solo caso que recién empezaría a investigarse, que es el de las cocinas de inducción, y otros casos que luego terminarán o deberán terminar en el contencioso electoral, como por ejemplo la propia licencia o no que debía haber solicitado el presidente de la República, Daniel Noboa. Doctora Rosanita, cuando la Constitución se ha convertido en un papel higiénico del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de los dos poderes más, que es un invento que hizo RC, el quinto poder, prácticamente estamos ante un Estado fallido y ante una desinstitucionalización. Es insólito que en el Ecuador hayan 3 vicepresidentes de la República. Es insólito que el presidente de la República esté tomando sus vacaciones, sus permisos al dedo, sin respetar lo que dice la Constitución. Y lo que ustedes recientemente estuvieron en un diálogo con un constitucionalista que sabe y que es muy claro, una corte que nosotros todavía tenemos esperanza, y creo que sí nos ha dado muchos fallos que hay que reconocer la Corte Constitucional, que es uno de los últimos rezagos de institucionalidad, pero en esta ocasión una sentencia muy insípida que deja para muchas interpretaciones, podría ser contundente en su línea de acción que ha venido marcando. Entonces, ¿qué podemos esperar? Entonces, es necesario en realidad que las elecciones deberían darse en un marco de absoluta transparencia y respeto, y no respiro yo por la herida, por el fraude electoral que nos hicieron en el 2021, porque eso quedó comprobado con las declaraciones de propios partidarios de quienes nos hicieron el fraude, como fue Jaime Nebot Sari, o como fue el ex asambleísta Luis Almeida, o como fueron los chats del teléfono de Fernando Villavicencio en la que había el diálogo entre las dos Dianas. Entonces, y los otros fraudes que se han mencionado. Y ahora vuelven a sonar estos rumores. Le escuchamos a la propia candidata del correísmo, Luisa González, le escuchamos por ahí a un ex candidato del partido roldosista ecuatoriano, también este candidato Aguilar, que fue en su momento abogado en libre ejercicio, advirtiendo ya de que se fraguaba un fraude electoral. ¿Usted confía en el CNE? ¿Considera que esta posibilidad está abierta? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Yo no confío en absoluto en los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral por los antecedentes que ellos tienen.
Solo para que tengan una idea, ¿quiénes designan a los representantes en cada provincia para las juntas electorales? Cada uno de los 5 tiene un cupo y cada uno de ellos contratan, por decir algo acá en el Azuay, contratan a 40 personas para 4 meses, para 6 meses, básicamente para el tiempo de elecciones, los representantes de los partidos políticos. Entonces ahí tiene un representante del Partido Social Cristiano, que es el señor Cabrera, un representante de Creo, que es el señor Pita, un representante del correísmo, que es la ingeniera Acero, un representante del presidente candidato, que es la señora Atamay. Entonces vemos que ellos van a hacer y deshacer. En consecuencia, ahí no hay ninguna neutralidad, ninguna objetividad, ninguna imparcialidad, y todo puede pasar. Entonces ahí lo único que queda es que entre los movimientos y partidos políticos puedan tener algún grado de vigilancia, pero también se vuelve imposible. Nosotros no pudimos controlar en el 2021 porque se necesitaba 42.000 personas para 42.000 juntas receptoras del voto, y cada persona por lo menos ganaría $20. Entonces es una cifra millonaria, no hay condiciones. Por eso es que se fragua los fraudes electorales y el fantasma del fraude está presente. Y algo también importante, los delegados o los veedores internacionales, nacionales, la misma OEA, vienen de turismo electoral. Ellos no hacen nada, absolutamente nada. Y eso lo puedo decir porque yo sentí en el 2021, acudí donde ellos personalmente, presenté oficios, denuncias de manera formal, y decían, ya vamos a hacer, y después decían, no pudimos, nos falta personal, nos falta tiempo, tienen que presentar con evidencias. Tenga la evidencia, aquí está el acta, aquí está la alteración, aquí están los tachones, aquí está. Bueno, ya vamos a ver, vamos a procesar, preséntele por escrito, nada. Entonces, eso no es ninguna garantía, en lo absoluto. Por eso es necesario una reforma integral del Código Orgánico de la Democracia, capaz de tener garantizada unas elecciones que sean transparentes. Y en eso hay un arduo trabajo de realizar por parte de la Asamblea Nacional. En lo que se refiere a la campaña actual, ¿cuáles son las principales anomalías que usted ha visto en sus recorridos por el país, por la provincia? Bueno, las anomalías de las campañas es primero que no se respeta, hay candidatos que están apoyando, siendo autoridades públicas que están apoyando a sus candidatos, que está bien apoyarles, pero me preocupa por los fondos públicos, y eso comenzando por el propio presidente de la República, quien está utilizando toda la maquinaria gubernamental para su candidatura. Y eso, en términos penales, eso se configura en el tipo penal peculado, que tarde que temprano va a llegarlo, salvo que siga controlando o cooptando la justicia. Además de eso, hemos visto que por primera vez en la historia el presidente Noboa elige al dedo quién debe ser vicepresidenta, a quién debe encargar la presidencia. Y encarga unos días cuando está dedicado de lleno, como debe ser. O sea, para una candidatura presidencial hay que dedicar las 16, 18 horas diarias. Y él está dedicado de lleno todas las acciones que realiza, desde el reparto de las cocinas de inducción, pasando por las firmas de convenios, las firmas para diferentes obras, las concentraciones, absolutamente todo está vinculado con una candidatura. Por eso es que la Constitución y la ley prevé que debe presentar la licencia, por lo menos la licencia. Es más, una persona que no debería haber reelección indefinida, debería darse después de determinados periodos, pero no se da. Y ahí viene el abuso precisamente de las autoridades que están siendo, en este caso, presidente de la República, y está en completa desventaja o ventaja frente a los desventajados que son los otros candidatos a la presidencia y a la Asamblea.
Y eso está mal. Igualmente, lo que se insinúa que voten en plancha. Yo creo que en cada lista hay personas que se pueden destacar y que podrían seleccionar de acuerdo al grado de compromiso, conocimiento, experticia, confianza que se tenga. Pero no, aquí es la plancha, el planchazo. Y eso va a llevar para que haya un arrastre efectivamente de las candidaturas que están este rato polarizadas. Doctor Pérez, usted debe estar al tanto de que organizaciones periodísticas en la actual campaña electoral se han preocupado de realizar una investigación sobre los candidatos a la Asamblea Nacional por la profusión de candidatos que hay. Son más de 2.000 por el sistema en el cual se vota por plancha, y en muchos casos los ciudadanos no saben ni siquiera el nombre. En muchos casos saben el nombre, pero no el pasado o cualquier dato relevante ya como personas naturales o en su vida pública de los candidatos. Esta investigación ha dejado muchísimas lecturas. Hay una gran cantidad de candidatos que han estado en función pública, han hecho su vida en el ámbito público y han experimentado incrementos muy importantes en su patrimonio. Todos los candidatos han recibido el mismo tratamiento. Se ha obtenido información del Servicio de Rentas Internas, del sistema judicial, se ha configurado datos sobre sus declaraciones patrimoniales, etcétera, etcétera. Y hay datos, por supuesto, también sobre su candidatura, que lo ponemos a consideración de la ciudadanía. Este es además un portal que está abierto para que la ciudadanía que se interese en un candidato pueda ingresar y pueda indagar. Algo de lo que vemos en su hoja de vida: hay 3 procesos penales archivados en 2022 por tráfico de influencias, en 2023 por peculado, 2023 otra investigación previa. Y en lo que respecta a pago de impuesto, usted presenta pago de impuesto en 2018 0, en 2019 $3,217, en el 2020 $1,058, y o no ha pagado impuestos o no ha declarado esto. Le pedimos aclarar a usted los años 2021 hasta el 2024, que aparece con un valor de 0. E impuesto a salida de divisas sí presenta en el 2024 y el 2023 un monto de $336 y 143 respectivamente. ¿Qué le gustaría comentar a usted sobre estas informaciones? Gracias por la pregunta, y yo creo que merece una felicitación al equipo de periodistas que han realizado esta prolija investigación para conocer los antecedentes de los candidatos. En mi caso, sobre el pago de los impuestos, yo no llego a la base imponible en mi libre ejercicio profesional y como docente. Por eso no hay el pago de los impuestos. Sin embargo, de la docencia sí me hacen un descuento. Pero quiero aclararles, yo no defiendo a multinacionales, a mineras, a petroleras, a los bancos, a las compañías. Yo defiendo a los más pobres. Es más, ni les cobro. Son ad honorem. El caso Quimsacocha no he cobrado un centavo, el caso Río Blanco tampoco, el caso Fierro Urco tampoco, el caso Sinangoe Cofanes tampoco, el caso contra la contaminación del río Coca contra OCP, un solo centavo. En Fierro Urco, un solo centavo. No cobro las consultas. Juicios de alimentos a las madres solteras, no les cobro un solo centavo. Entonces, no tengo utilidades mayores. Mi patrimonio lo comparto con mis hijas, porque me quedé viudo, mi fallecida esposa, con ella concebimos 2 niñas, y de ellos es la mitad. Entonces, mi patrimonio, mis impuestos son absolutamente diáfanos, transparentes, que cualquiera puede revisar. Sobre los procesos penales, sí, efectivamente, me presentaron denuncias, pero cualquiera puede presentar una denuncia. Y en el presente caso no pasó ni siquiera de la primera, de la fase preprocesal, o sea, de indagación previa. No llegó ni siquiera a instrucción fiscal. Peor, juicio, audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Peor, audiencia de juicio. No llegó. Y un caso que tenía ahí es el único caso que siempre en muchas partes me ha creado dificultades. Es el juicio, es el juicio que en el 2013
fui sentenciado por la Corte Nacional de Justicia por terrorista altruista en el tiempo del expresidente Correa, que en realidad me mandó 4 veces a la cárcel, la una con una sentencia, pero por defender el agua, por defender los 30 años Quimsacocha, por defender la naturaleza junto a mis hermanas y hermanos de Victoria el Portete, Tarqui, Girón, Santa Isabel y Cuenca. Por eso sí tuvimos que cumplir una pena se declaró la sentencia de 1 año y al final fueron 30 días. Eso sí está registrado como antecedente penal. Pero por defender el agua que me hayan sentenciado, para mí es una condecoración más cuando que venga de aquel dictador que hoy está con sentencia ejecutoriada y prófugo de la justicia. Entonces, nuestras actuaciones son transparentes y no tenemos dificultad alguna en exhibir. Y qué bueno, reitero, mis felicitaciones al equipo de investigación que ha realizado un examen prolijo y que de otros casos sí es preocupante, enriquecimiento ilícito, acumular millones de dólares o estar este rato procesado, y ahí sí ha procesado, no indagación previa, procesado en el caso Metástasis, en el caso Purga, y que ellos nos vayan a representar. Por eso los ecuatorianos están a tiempo de tomar una decisión correcta, no apoyarles a personas que están enredados en la justicia, sino a personas que tengan una vida diáfana, transparente y comprometida. ¿En qué medida considera usted se ha tratado en esta campaña electoral los temas que interesan a la provincia de la SUAY? Algunos temas que son agenda propia de la SUAY, pues hay una situación de desarrollo asimétrico del país que lo conocemos a fondo, esas amenazas que vienen desde el oficialismo con respecto a la minería y el agua. Y ha habido al mismo tiempo muy pocos debates con tanto candidato, muy pocas posibilidades de entrevistas a fondo. Particularmente los candidatos a la presidencia de la República han dejado ya como norma de exponerse en entrevistas con medios de comunicación que les exigen respuestas. Lo único prácticamente que se ha dado en la ciudad de Cuenca, con poquísimas excepciones, han sido las famosas ruedas de prensa en donde están decenas de periodistas haciéndole unas pocas preguntas cortas, pero no se llega a debatir a fondo agendas de Cuenca o en otras provincias. Imaginamos que sucede lo mismo. En efecto, por eso nuestra propuesta es reducir el número de asambleístas. No necesitamos cantidad de asambleístas que nadie los conocemos, sino calidad que vaya a levantar esa mala imagen de la asamblea del bizcocho y de la tecnocumbia por una asamblea que se preocupe para defender a los ecuatorianos y no que condone 2.500 millones de dólares a los empresarios morosos en las deudas que tienen con el Estado. Ahora, sobre la SUAY mismo, veo una frustración porque no se ha tocado a fondo el tema. Creo que hay 2 temas fundamentales, o 3 quizás. El uno, el tema de la defensa del agua, el de la inseguridad ciudadana, la falta de empleo y el tema del abandono de la infraestructura vial. En el primer caso, me alegra que ahora todos los candidatos digan que van a defender el agua y se autocalifican como defensores del agua. Me alegra porque hace 30 años todos nos veían como ecologistas infantiles, como nos calificaban algunos, y éramos muy poquitos los que iniciamos. Y ojalá lo único que sí quisiéramos que ahora los que están de candidatos, si llegan a la asamblea o no llegan a la asamblea, quisiéramos verles en las calles, en las plazas, en las marchas, cuando viene el ejército, la policía, a militarizar Quimsacocha. Quisiéramos encontrarles ahí para juntos hacer la defensa por Cuenca, por el Azuay, por el futuro, por nuestros hijos. Ojalá ahí sigamos con la misma efervescencia defendiendo el agua. Y en las cortes quisiéramos encontrar los amicus curiae, presentar en las cortes de justicia de Cuenca, en la Corte Constitucional, ahora en la CIDH que está llevado el caso. Y ojalá esto se debata con más profundidad, con más fuerza, con más coherencia, con más argumentos técnicos, sociales, ecológicos, ambientales, jurídicos, económicos, institucionales. Hay mucho que hacer y creo que ahí vamos a encontrar, Doctor Pérez,
Aunque el tiempo realmente se nos ha agotado, ya una última pregunta que quisiera hacerle. En caso de usted llegar a la Asamblea Nacional, tema que se lo ve difícil, hemos hablado ya de las previsiones que se han hecho a través de las encuestas, pero en caso de llegar, usted sería uno de aproximadamente una docena de candidatos que no vengan por los dos grandes bloques que se prevén en la Asamblea. ¿Con cuál de estos dos bloques usted eventualmente negociaría? Porque va a ser necesario que estos asambleístas sueltos, por llamar así, que no son parte de estas dos grandes mayorías, van a tener que negociar para llegar con una de ellas a una mayoría en la Asamblea y poder tomar decisiones. Lo que se espera es que no se llegue a esos limbos en los que en la Asamblea no se da paso a nada. Nosotros tenemos el optimismo y la fe de que llegamos a la Asamblea Nacional, porque eso ha sido una constante en las visitas que hemos hecho en el país, no solamente aquí en la provincia de La Suay, en la costa ecuatoriana. Enorme aceptación, apoyo, y solamente algunos no saben que estoy de candidato a la Asamblea porque no hemos tenido difusión de nuestra campaña. ¿Con quiénes llegarán a un acuerdo? Con quienes estén dispuestos a luchar contra la corrupción, con quienes estén dispuestos a luchar contra los evasores, con quienes estén dispuestos a defender la vida en el planeta, con quienes estén dispuestos a apoyarnos de una ley de protección contra los efectos del cambio climático y una ley del ecocidio, y con quienes estén dispuestos, ahí sí, a defender el agua para ahora, hacer el espectro no es muy hasta grande, está allí un gran bloque un gran bloque de ADN y un gran bloque de la Revolución Ciudadana. Los de RC ahora les he escuchado que dicen que van a apoyarse en la defensa del agua. Espero cuando estén allá guarden coherencia, guarden sindéresis. Y sobre los de ADN que se han vuelto ahora sí completamente extractivistas, pues hay que demostrarles allá con certezas, con evidencias científicas de que el cambio climático, contrario a lo que dice Trump o Bolsonaro o Melay o Milei, que es un invento de los ecologistas, no, eso es una realidad. Y si pensamos en nuestros hijos, y si pensamos en el futuro de la humanidad y particularmente del Ecuador, tenemos que evitar la contaminación y la desecación de los ríos, del estrés hídrico. O sea, el tiempo, ahí tenemos lamentablemente, se nos ha agotado, doctor Pérez. Le dejamos en 10, 15 segundos para que se despida de la audiencia. Siempre agradecido con Antena 1 y particularmente con ustedes, y decirles a los cuencanos, a los azuayos, gracias por todo ese apoyo esperanzador que tenemos en que vamos a ser una voz disidente sin aminalarnos. No vamos a claudicar la defensa del agua de Cuenca, del Azuay y del Ecuador, y vamos a seguir con toda la fuerza, como lo hemos hecho desde la academia, desde los tribunales de justicia, desde las calles, luchando siempre junto al pueblo, defendiendo sus intereses y haciéndole quedar bien en alto la imagen de un pueblo aguerrido como es Cuenca, como es Azuay, que no se va a aminalarse frente a cualquier tirano o monarca que llegue al poder. Declaraciones del doctor Yacu Pérez Huertambel, a quien agradecemos. Él es candidato a asambleísta nacional por la coalición Somos Agua, Movimiento Amigo, listas 16. Van para la presidencia y vicepresidencia de la República por esta coalición Juan Iván Cueva y Cristina Reyes. Son las 8:11 minutos. Buen día, vecina. ¿Qué hace?